Hola a todos, compañeros y compañeras. Ayer tuve una charla en privado muy interesante en la que, además de disfrutar de una reflexión intensa, pude llegar a una reflexión, a un ejemplo, a una metáfora, pero muy realista, acerca de los procesos del despertar. A este directo, a este vídeo, a esta metáfora, la titularé Las celdas del despertar. Y como me pareció que fue muy interesante y que creo que puede contribuir muchísimo a que tú que estás ahí puedas comprender mejor, incluso yo también dejar esta idea reflejada en un vídeo para contar con ella en el futuro por si se me olvida o cualquier cosa de estas, pues me parecía importante, interesante compartirla aquí para que todo el mundo, tanto vosotros, tanto tú como yo, podamos gozar de esta reflexión en abierto y nos permita, sobre todo, entendernos a nosotros mismos de una forma sencilla, de una forma que encaja con todo y de una forma también evolutiva y de cara al trascender. Así que, como ya he aventurado, me lanzo con las celdas del despertar. Las celdas del despertar. Mucho se ha hablado del despertar en conciencia, mucho se ha hablado de qué hacemos aquí realmente, cuál es el motivo, el propósito de la existencia, de la vida, de encarnar en esta dimensión, en este plano, en este planeta. Pero, a mi modo de verlo, poco se ha resuelto al respecto a un nivel que de verdad nos haga entender la magnitud de esta experiencia. A veces nos conformamos con simplemente creer que es estar en el presente, creer que hay que estar en silencio, creer que hay que hacer una serie de actividades o acciones y otras no, creer que lo sutil es mejor que lo denso. Y sin embargo, todo ello se queda pequeño. Todo ello es insustancial cuando empezamos a comprender la profundidad de este videojuego, la profundidad de esta experiencia. Va mucho más allá. Lo que os voy a contar os va a permitir comprender hasta qué punto las celdas, la evolución en conciencia, no se termina. Siempre hay más. Siempre se puede seguir evolucionando. Siempre se puede seguir creciendo. Y como digo, ese crecimiento, esa evolución, ese trascender, depende de ti y solo de ti. Porque a la vida se viene a vivir y vivir es el camino. Vivimos en un mundo al que cuando llegamos aquí nos encontramos con una realidad que ya está existiendo. Muchas veces pensamos, hay que cambiar el mundo, hay que crear un mundo nuevo, hay que crear una nueva realidad. Sin embargo, eso es una utopía imposible, porque tú cuando llegas aquí ya hay una realidad existiendo, una realidad que ya está funcionando, una realidad a la que te tienes que adaptar. Y que de hecho la única forma de crecer en ese vivir, en esta realidad es tratar de adaptarte a lo que hay lo mejor posible. Por eso el camino no es huir. Por eso el camino no es intentar vivir en una burbuja. El camino es enfrentar, es confrontar incluso, es empaparte de todo lo que está pasando en el mundo y a más mejor. Lo que pasa que en muchas ocasiones, si ese más significa una gran distorsión, un gran trauma, una gran fobia, una gran limitación, luego nos va a costar mucho más, obviamente, porque somos seres que estamos siendo creados o estamos empezando a brotar en esta realidad. Por lo tanto,
todo lo que sea demasiado distorsionador para nuestra mente nos va a dificultar, en principio, en función de cada caso, el desarrollo de ese vivir al que debemos ir en todo momento. En el ejemplo que ayer compartía en esa conversación, yo equiparaba la primera fase del despertar, y esto lo vais a entender, lo vamos a entender perfectamente, con una habitación agradable entre comillas, en la que tenemos de todo, como el caserío de una granja. Tengo comida, tengo agua, tengo un váter, tengo un televisor, tengo luz, ¿no? Tenemos todo lo necesario para seguir viviendo, para seguir estando vivos, mejor dicho. Entonces, en esa primera fase del despertar, el juego consiste, la evolución consiste en darte cuenta que estás encerrado en esa primera celda. Darte cuenta de que a pesar de que tienes todo lo que es necesario para estar vivo, no estás viviendo y por lo tanto no tiene sentido seguir ahí. Ayer comentándolo lo comparábamos con una sala que tenemos aquí, ¿no? Imagínate que estamos en esta sala y en esta sala pues hay una nevera con comida, y hay una cocina, y hay un váter, y hay una luz, y hay un agua, y hay un tal, ¿no? ¿Qué sucede en un mundo como este? Que cuando nacemos, lo que se intenta es que esa sala tenga todo lo necesario para que en ningún momento nos planteemos qué hay más allá de la puerta. Entonces, todo está relacionado con eso. Mantente viendo el televisor, ¿no? Pero si hay gente aquí también contigo, con la que puedes interactuar, tu familia, tus amigos, los compañeros del trabajo, ¿no? Estáis todos como en esa granja, como en esa sala. Tú dices, ¿para qué voy a ir a ver qué hay más allá de la puerta si realmente tengo todo lo que necesito aquí? Todo lo que necesito aquí. La mayoría de gente, y esto, como digo, es un ejemplo que hay que interpretarlo desde la mente, la mayoría de gente va a preferir y se va a conformar con quedarse en esa sala, con quedarse en esa habitación, porque no va a entender el sentido que tiene salir de ahí si ahí, como digo, tienes todo lo que necesitas. En esa sala se gesta o se programa el cumpleaños, que es una fiesta en la que una vez al año tú recibes el aplauso de los demás, el cariño artificial de los demás, a veces artificial, a veces no, entendedme, ¿no? Y entonces es de alguna manera lo que te va haciendo que cada vez te sea más difícil salir de ahí. ¿Por qué? Porque entre el cumpleaños, la Navidad, la festividad, el cumpleaños de otra persona, las vacaciones, etcétera, etcétera, tú dices, hostia, ¿cómo me voy a ir ahora si no solo tengo todo lo que necesito, sino que además queda solo un mes para mi cumpleaños, queda solo un mes para Navidad, queda solo 2 meses para que me vaya de vacaciones? Entonces, ¿qué sentido tiene irme ahora, no? Voy a esperar a ir de vacaciones para ver si luego a lo mejor me planteo que hay más allá de la puerta. Pero cuando vuelvo de vacaciones, a los 2 meses o a las 2 semanas, al mes, hay una festividad, hostia, pero es que ahora viene esa festividad y me apetece volver a disfrutar de esa festividad y la disfrutas o la vives para luego ir a por la siguiente. Entonces toda esa habitación que os comento, toda esa jaula, toda esa celda invisible a los ojos del que no quiere ver, es una celda en la que existe todo el cómputo de su realidad. No va a concebir nada más allá. ¿Por qué? Porque todo lo que interpreta está dentro de esa jaula, está dentro de esa celda. Jamás ha concebido que exista una posibilidad satisfactoria incluso más allá de esa celda. Sí que percibe que cuando hay gente que le felicita en el cumpleaños hay falsedad, hay obligatoriedad, hay artificio. Igual que en la Navidad, igual que en esos días, en ese día a día en el que no hay ninguna festividad o festejo, hostia, pues la televisión no me está dando nada sano, la verdad que hoy es una mierda, pero bueno, es parte de la vida en la celda, porque como hay días mejores y hay días peores, es normal que hoy esté en la mierda, pero bueno, me puedo tomar una pastilla, que también tengo una pastilla aquí, y entonces sigo con mi vida, ¿no? Y así va avanzando, porque la concepción mental está inhabilitada para entender que hay algo más allá.
El primer paso para despertar, el primer paso para despertar es que la vida, ya no nosotros, porque no depende de nosotros, realmente no depende para nada de nosotros, a no ser que nos guíen, pero es que es muy difícil que nos guíen por ahí, aunque se puede, obviamente, ¿no? Si cogemos un niño y ya lo vamos guiando, pues obviamente, pero ¿hasta qué punto va a poder darse cuenta? ¿Hasta qué punto va a brotar esa conciencia de ahí? Complicado, es un tema para otro día, ¿no? En un momento dado, por lo que sea, concebir, muy importante, concepción, entra una idea o aparece una idea nueva en mi mente, que me dirige, que me lleva, que me hace visualizar otra cosa. ¿Qué hay más allá de la puerta? ¿Qué hay más allá de la puerta en la que se sale de esta celda, de esta jaula, de esta habitación, en la que dispongo de todo lo que necesito? Y para que entendamos todos una cosa, si yo tengo un poder en esta realidad, yo quiero mantener a la gente en la celda, en la jaula, para que esa gente me siga brindando su trabajo y su energía, yo lo único que tengo que hacer como poderoso es ir llenándole la celda y la jaula de cosas para que se entretenga y en ningún momento acceda a cuestionarse qué hay más allá de la puerta. Entonces aquí tenemos un ejemplo que sería, por ejemplo, el metaverso que viene ahora, ¿vale? Veremos a qué nivel funciona con el ser humano de hoy en día, pero el metaverso ya es meterte en una realidad dentro de esa celda para que ni siquiera concibas salir porque ya puedes salir a través de las gafas o de ese mismo metaverso. Entonces, esta es la evolución del control. Pero el control no solo es darte un televisor, darte un metaverso, darte un teléfono móvil, darte una familia, unos amigos y una serie de cosas relacionadas con todo eso. Es darte conceptos a los que te aferras. Siempre estás viendo vivir como una amenaza. Fíjate, todo es sobrevivir. Necesito mis amigos para poder explicarle mis problemas y que me equilibren emocionalmente, porque yo solo no puedo. Necesito a mi familia para poder explicarle o para poder sentirme protegido, porque yo solo no me puedo proteger, no me basto conmigo mismo ante una realidad que constantemente puede ser una amenaza. ¿Qué me va a pasar si esto, si lo otro, si lo aquello? Por lo tanto, ante cualquier circunstancia, me aferro a ciertos conceptos y a ciertas personalidades para sentir que en el caso de que me pase algo malo, que ni siquiera me está pasando, pero mi mente, como lo ve todo como una amenaza, lo proyecta, tengo a esa gente a la que aferrarme. A esa gente y solo a esa gente. Porque no puedo fluir con los demás. Hay gente más importante que otra. Entonces esa celda no solo es, ay, te entretengo y ya está. No, es construyo un constructo mental a través de la ingeniería social que haga que tú creas que necesitas esos conceptos, esos seres, esas personas para tú seguir viviendo. Sin embargo, lo que haces no es vivir, sino sobrevivir. Porque sobrevivir consiste en mantenerte vivo. ¿Y qué estás haciendo en esa celda? Mantenerte vivo. Emocionalmente vivo, es decir, mentalmente vivo y biológicamente vivo a través de la comida, del agua, de la luz, del oxígeno, de la cama que hay. Es muy importante entender esto porque la celda no es solo la celda, porque si no sería tan fácil como, hey, mira la puerta, mira la celda, estás encerrado. ¿Por qué la gente o por qué la mayoría de los seres humanos no se dan cuenta de que están en una celda? Porque hay muchas capas en el constructo mental. Capas que te hacen creer que necesitas cosas que no necesitas. Sin embargo, tú lo crees porque llevas toda la vida creyendo que agarrarte o aferrarte a esos seres, a esos conceptos, a esas personas, es lo que te hace estar seguro cuando en realidad la seguridad está en ti. Algunos de nosotros tendremos la oportunidad, porque no estaremos a gusto en esa celda, porque por lo que sea no estamos a gusto, porque somos rechazados, porque no estábamos destinados a ser tan esclavos como para estar en esa celda. Hay muchos motivos aquí. No, está el que huye y está el que se va. ¿Cómo distingo al que huye del que se va? ¿Cómo distingo al que huye del que se va? Esto lo veremos ahora en la siguiente fase, en la siguiente celda. Pero llega un momento que sea como sea, quieres salir de ahí. Sea como sea tu ser, tu profundidad, quiere escapar de esa jaula, de esa celda, de esa habitación bien decorada, bonita, en la que está todo lo que necesitas.
Quieres escapar de ahí. Eso está en la mente, amigos. En la mente. Y entonces te vas acercando a la puerta de salida. Cuando te acercas a la puerta de salida, la puerta no se abre directamente. No se abre directamente. No es un pomo y sales y ya está. No es un pomo el que sales y ya está y luego puedes volver. ¿No? Una vez sales no vas a volver a ese punto. No vas a volver a ese punto. Entonces, ¿qué sucede? Que tú, en función de las ganas que tengas de huir o la voluntad que tengas de vivir, vas a encontrar la forma para salir de esa celda, de esa habitación, de esa jaula, para romper, para cargarte de esa puerta. Y lo puedes hacer desde muchas herramientas distintas. Desde la razón, desde el sentir, desde la droga, desde la drogadicción o desde las drogas. Desde la huida, desde el dejo todo atrás y me voy y creo que no me va a perseguir. Cuando todo está en tu mente, ¿no? Hay muchas formas de salir de ahí, muchas. No saldremos ni mucho menos todos, ni mucho menos, pero hay muchas formas de salir de ahí. Entonces, hay una cosa que es importante, que es que para salir de ahí se puede salir a la fuerza y a través de la ingeniería, de la avidez mental, de la inteligencia. Porque hay muchas herramientas que me pueden llevar a escapar, a salir de esa celda. Y abrir la puerta que me permite escapar de esa habitación, como digo. El hecho de invertir el tiempo y esfuerzo y sacrificio en entender qué herramienta es la correcta y qué forma es la correcta de salir. Ergo, despedirte de tus amigos, despedirte de tu familia, despedirte del trabajo, despedirte de la concepción mental que te ofrecía esa habitación, despedirte del televisor, despedirte del entretenimiento, despedirte de todas aquellas cosas que en un momento te pudieron servir. El hecho de cómo lo hagas te va a acompañar de por vida. Por eso hay tantas herramientas y tantas formas, porque lo puedes hacer drásticamente, lo puedes hacer con educación, con conciencia, con paz interna. Muy importante esto. El tema es que sea como sea, logras salir de esa habitación. Logras salir de esa habitación. Has conseguido abrir la puerta y has conseguido pasar a la siguiente celda, al siguiente nivel. Vamos a por el segundo nivel. Ayer, en la conversación que os he dicho al principio que tuve, claro, la estábamos teniendo aquí en nuestro apartamento, en el Pastilla Roja, en nuestro local. Y simulábamos que la primera celda era estar en ese salón en el que tenemos de todo y podemos hacer mil cosas. Pero llega un momento que vivir es salir de ahí y sales. Entonces la segunda celda es el edificio. El edificio. Un edificio. Vamos a poner un edificio de 6 plantas, de 6 pisos, con, yo qué sé, con 8 celdas en cada piso. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. El tema es que cuando tú has salido de la primera celda, de la primera habitación, cuando has tomado algo de consciencia al respecto del mundo en el que vives, me estaban engañando a través del televisor, me estaban diciendo que no había más allá de la celda y sí había. Me estaba diciendo mi gente, mi familia, mis amigos que no saliera de ahí porque si salía de ahí iba a venir algo malo, iba a venir algo negativo y me iba a doler, iba a ser algo difícil. En ese impasse, en esa segunda celda, se puede dar todo eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando tú estás en ese edificio, dando vueltas, estudiando el edificio, viendo cómo funciona, descubriendo un mundo nuevo dentro del edificio, tú sientes constantemente el anhelo de aquella gente que ya no está contigo, de aquella gente que se ha quedado en esa sala. Sientes que a veces te gustaría volver a ver el televisor y darte cuenta de que en el fondo es más cómodo, más fácil, más sencillo, pero ya no puedes porque ya has visto otra cosa. Ya sabes que hay otra cosa. Sientes que te gustaría que todo fuera tan fácil como comer en esa celda, en esa habitación, que hay una nevera, te puedes hacer la comida, un colchón. Y en el edificio no hay nevera, no hay colchón, no hay gente prácticamente. Normalmente no hay nadie, no te encuentras a nadie. Y entonces tú te pasas
un tiempo X paseando por ese edificio. Hay muchos de nosotros que estamos en esa parte de ese edificio, que estamos en esa segunda celda. Por eso nos pasamos el día, nos pasamos la vida, nos pasamos los meses pensando en cómo puedo despertar a los demás. ¿Cómo puedo hacer que la gente que está en esa habitación, en esa celda, se dé cuenta de que hay algo más y venga a acompañarme? Y venga a atravesar o a caminar o a pasear por los pasillos del edificio conmigo. Y se dé cuenta de que hay otra cosa. Y entonces intento explicarle que hay una cosa, que si comprende, que hay algo más allá, que hay una salida a ese televisor, a esas amistades. Pero claro, es muy difícil que yo pueda ofrecerle algo mejor si ni siquiera en ese edificio hay comida, si ni siquiera hay gente, si ni siquiera hay una cama para dormir. Es muy difícil. Porque al final la gente que sigue en esa celda, en esa habitación, valora o está enganchada, es adicta. Depende a todos los niveles de la comida que tiene cerca, de la cama que tiene cerca, del agua que tiene cerca. No tiene esa curiosidad, no tiene esa necesidad, no tiene esa sensación, ese valor, ese atrevimiento para salir de ahí donde está todo lo cómodo. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer yo? ¿Una concepción mental de que hay algo más y punto? ¿Y de qué le va a servir a esa persona? ¿De qué le va a servir a esa persona decir, vale, te acompaño hasta el pasillo, ¿y qué? ¿Y por qué crees que es mejor el pasillo que lo que teníamos dentro? Pues si dentro tenemos de todo. Y hay muchísima gente que es que, claro, ni siquiera puede explicarlo. Es decir, no, claro, porque te están engañando. Es que a mí me da igual que me engañen. Me da igual que me digan que solo existe la habitación o la primera celda y haya más. Me da igual, porque yo en la habitación, en la primera celda, tengo de todo. Tengo todo lo que necesito. ¿Para qué me voy a ir de todo lo que necesito? No tiene sentido. ¿Para qué me voy a ir a un puto pasillo de un edificio en el que solo hay un ascensor que sube y que baja y unos pasillos por los que puedes caminar y correr y hacer lo que te dé la gana, pero no hay nada más? Ni hay gente, ni hay nada, ni es bonito, ni es nada. Entonces, cuando tú intentas que esa persona venga es porque tú mismo estás en otra celda, pero no te das cuenta. Sigues estando en otra celda, pero no te das cuenta. Has pasado una primera celda y has creído que cuando atravesabas la puerta, cuando hacías el sacrificio, el esfuerzo, la huida, el atrevimiento para la primera huida de la primera celda, has creído que ya estaba, que la libertad ya era eso, que ya está, que ya soy libre, que ya me doy cuenta de que ya estoy despierto, que ya me han engañado y lo estoy pudiendo demostrar porque veo que hay cosas que me están contando que eran falsas, que me decían que solo había una habitación y hay un pasillo y hay un ascensor. Yo podría decirte que la inmensa mayoría está ahí. La inmensa mayoría está ahí, encerrada en esa segunda celda, en ese edificio cerrado, en el que todavía ni siquiera puedo abrir las ventanas, pero hay ventanas. ¿Por qué está ahí? Porque, como os he dicho, esto es una jaula, es una celda mental. Y tú, que te crees que ya te has dado cuenta de la estafa, no te estás dando cuenta de qué parte de la estafa es creer que necesitas a la gente que te quieres traer al pasillo. ¿De qué parte de la estafa es creer que necesitas que esa gente te acompañe, que vaya contigo, que investigue contigo? Es parte de la trampa, es parte de la estafa. Y es la estafa que hace que no empieces a cuestionarte si hay algo más allá de ese edificio. ¿Por qué la gente no se cuestiona más allá? ¿Por qué una gran cantidad de la población, de la gente que ya ha tomado conciencia de que hay alguien que nos engaña, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué no sale de la segunda celda? Pues por lo mismo, por lo que la primera no salía de la primera. Por la primera gente no salía de la primera celda. Por miedo a saber demasiado, por miedo a concebir demasiado, por miedo a alejarse demasiado de aquello que durante tanto tiempo le dijeron que era lo normal, le dijeron que era lo que tenía que hacer, le dijeron que era lo cómodo, le dijeron que era lo necesario. Es lo mismo, es lo mismo. El que no se atreve a volar sigue siendo alguien que está encerrado en su mente. Está en una segunda celda, ¿vale? Ya no está en la primera, pero está en otra celda, es lo mismo. Sigue estando en la celda. Sigue estando dentro de un edificio, moviéndose por los pasillos, creyendo que moverse por los pasillos tiene más sentido que estar dentro de la habitación, de la celda. Y a veces dirá, hostia, ojalá nunca hubiera salido de esa primera habitación porque ahora sé que hay algo más, pero
pero a la vez, bueno, me gusta estar aquí porque siento que por lo menos estoy en una posición en la que siento que puedo sentirme distinto a los demás, y entonces como me siento distinto a los demás, me siento superior a los demás, ¿vale? Esto es como vives a caballo entre sentirte superior y sentir que en el fondo ojalá pudieras pertenecer a esa sociedad, a ese encaje que te lo da todo más cómodo. Esa es la segunda celda. Para escapar de la segunda celda, uno tiene que concebir que hay algo más allá de esa celda. Y parece muy sencillo, coño, si en un momento dado concebí que había una escapatoria, una puerta en la primera celda, ¿cómo no voy a concebir que hay una segunda escapatoria de esta segunda celda o de este edificio? No es tan fácil. Aquí entra en juego lo que os he dicho antes. Los motivos por los que uno escapó de la primera, por los que uno salió de la primera habitación. Antes os he explicado, tú de la primera habitación puedes salir por muchas cosas. Puedes salir porque quieres huir, porque no encajas, porque eres una oveja negra ahí dentro, porque es tóxico para ti. O puedes salir porque es lo que tiene sentido. Porque es lo que te has dado cuenta que es lo que debes hacer, lo que tienes que hacer. Tu sentir, tu valor, tu voluntad, tu propósito en la vida. Como os he dicho, de la primera celda tú puedes escapar a hostias o puedes escapar entendiendo cuál es la forma adecuada de escapar. O de irte. Diciendo adiós y gracias o mandando a la gente a tomar por culo y a esa realidad a tomar por culo. ¿Vale? Eso es clave y fundamental para escapar de la segunda celda. De hecho, lo que diría es que para escapar de la segunda celda, para escapar del edificio, vas a tener que volver a la primera celda y limpiar todo aquello que te hizo huir. Vas a tener que limpiarlo, vas a tener que irte en paz. Si te fuiste en conflicto con alguien, con algo, con un televisor, con esto, con lo otro, tendrás que irte en paz, tendrás que aceptar que hay gente que se quiere quedar ahí, tendrás que aceptar y agradecer que tus amigos se quedaron ahí, tendrás que aceptar y agradecer lo que te ofreció la televisión para entretenerte cuando podrían no haberte entretenido en una habitación que era un tostón y por lo menos te hizo pasar un buen rato. O agradecer al metaverso por haberte ofrecido una posibilidad virtual de vivir una experiencia que interpretabas que la habitación no te podía permitir. Tendrás que agradecer, tendrás que aprender a agradecer. Tendrás que aprender a irte en paz con todo eso. A irte en paz con la comida que había en la nevera, a irte en paz con la cama que había en esa habitación, con la gente que había, con los conceptos, con todo lo que ha sido tu existencia egoica hasta ese momento. Tendrás que irte en paz. Tendrás que dejar al personaje, tendrás que ser consciente de que eras un personaje. Y ese personaje lo sigues siendo en la segunda celda, en el edificio en el que te vas moviendo, creyendo que eres libre o creyendo que has escapado del control de esa gente que te ponía un televisor. Vas a tener que aceptar y agradecer todo para irte en paz, dejar el personaje atrás. Porque todavía estás creyendo en el personaje que crearon en esa habitación. El personaje no existe. El personaje es la jaula en sí. Personaje es aquello que tú crees que tienes que ir nutriendo en la realidad para que tenga sentido tu existencia. Hay que cargarse al personaje, hay que cargarse el ego, hay que cargarse la noción de que yo soy mi mente, porque no soy mi mente. Yo domino y manejo mi mente, no soy mi mente. Yo manejo y domino a este personaje o al que me dé la gana, porque ese personaje no soy yo. Yo manejo al personaje, yo manejo y me adapto ante cada circunstancia. Y si sé adaptarme ante cada circunstancia, entonces es cuando yo puedo empezar a manejar el juego, a entender el propósito, a entender la experiencia del vivir, de la vida en sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que esto se entienda. Hola, ¿qué tal? Soy Mark y soy un chico tímido. Soy Mark y soy un chico tímido. Y como creo que Mark, que es ese personaje que soy, es tímido, ante esta situación soy tímido, ante esta situación también soy tímido. Ante esta situación, cuando me dicen, oye, no hablas, es que soy muy tímido. ¿Por qué tú crees que eres tímido? ¿Por qué tú crees que no tienes derecho a ser extrovertido, a ser aventurado, a ser atrevido? ¿Crees que eso es salirte de ese personaje? Por eso no lo haces. Y hay veces que te sales solo porque te tomas un par de copas y dices, joder, de repente hablo más que nadie, hablo por los codos, claro, porque estás reteniendo.
Entonces empiezas a hablar con todo el mundo y dices, coño, soy súper extrovertido en realidad. Y luego al día siguiente con la resaca te vas a tu casa y dices, joder, pero ¿qué cojones hice ayer? ¿Cómo pude comportarme como algo que no era yo? ¿Cómo pude comportarme como algo que no era timidez? ¿Qué cojones pasó ayer? Y entonces vives en ese juego constante de decir, joder, qué bien se está fuera de la timidez, pero qué desequilibrado y mal me siento cuando salgo de esa timidez, que es lo que considero que soy, como un atributo de la personalidad. Y entonces vivimos esa doble vida, esa bipolaridad, ese a caballo de decir, joder, tengo una mente de pobre y creo que tengo que ser pobre, pero quiero hacer cosas de rico cuando nadie me mira, ¿no? Voy por la vida siendo súper educado, pero luego soy hipertóxico en mi casa. En el trabajo parece que soy la persona más afable posible, pero luego me cago en la madre que me parió, o en la madre que me parió, sí, en mi madre, cada vez que hablo con ella por teléfono. Entonces, es esa doble vida, esa doble moral. Porque intentas y te empeñas en aferrarte a ese personaje y a los atributos de ese personaje. Te has creído el personaje. Para escapar de esa segunda celda, de ese piso, de ese edificio que os contaba, tienes que darte cuenta de que no eres un puto personaje. Ni eres tímido, ni eres atrevido, ni eres extrovertido, ni eres introvertido, ni eres generoso, ni eres egoísta, ni eres rico, ni eres pobre, ni eres guapo, ni eres feo, ni eres nada de eso. Eso es una gilipollez. Eso es una absoluta gilipollez, es una estafa, es una jaula mental, es una cárcel. Es una programación, es la gran programación. No hay personaje. No hay personaje. No hay personaje. Hasta que no concibo que no hay personaje, no voy a salir de ese edificio. Y me voy a pasar la vida creyendo que correr por un pasillo en el que no hay nada tiene más sentido que meterse en una habitación en la que hay teléfonos móviles, gente, fiesta, televisor, comida, etcétera, etcétera. Eso es así. Vamos a escapar del edificio. Vamos a salir del edificio. Para salir del edificio, tengo que repasar por qué me fui, cuáles fueron los motivos que me hicieron salir de la primera celda, cuáles fueron las herramientas que utilicé para salir de la primera celda, cuál fue el esfuerzo, el sacrificio que tuve que hacer de dejar todo atrás en la primera celda para salir a la segunda. Porque llegados a la segunda, cuando ya me he dado cuenta de que la segunda sigue siendo una esclavitud, empiezo a concebir, empiezo a interpretar la opción de que exista algo más allá de ese edificio. Algo más allá de ese edificio. Ese es el momento en el que digo, guau, si me voy de este edificio, esto lo dejo atrás. Dejo todo esto atrás. Ya está, se acabó el personaje. Se acabó el intentar que la gente que está en esa habitación salga de esa habitación. Se acabó. Ya no tiene sentido. ¿Para qué? Porque ya están ahí, ya estaré muy lejos. Si yo concibo escaparme de aquí, ya estaré muy lejos de esa gente. Estaré muy lejos de esa habitación. No sé dónde estaré porque no tengo ni idea de lo que hay en esa tercera jaula o cuando salga, qué me va a pasar de este edificio, pero es que estaré súper lejos. Vete a saber si podré volver. Es que ni siquiera sé si podré volver. Porque el primer paso aún puedo pensar que hay una puerta que puedo volver a entrar y tal, pero es que este segundo, cuando yo salga del edificio, igual me tengo que escapar por una ventana que está en el segundo piso y saltar y bajar hasta abajo, y a lo mejor luego no sabré subir. Y no podré volver a ver a esa gente. Que entendedme, no es esa gente, es el concepto. Sí puedes ver a la gente, pero no desde el mismo concepto, desde el mismo personaje. No intentando que te transmita, que te genere lo que te generaba al principio. Es imposible. Porque al principio lo veías desde un puto rol del personaje. Hijo, amigo, alumno, trabajador, jefe, padre. Lo veías todo desde roles de ese personaje. Yo soy Paquito y me creo que soy padre, y como soy padre, obro como padre aquí. Y aquí que soy hijo, obro como hijo. Y aquí que soy hermano, obro como hermano. Y aquí que soy amigo, obro como amigo. Dentro de la concepción que hay en una sociedad que está influida directamente por una ingeniería social de aquellos que se están dedicando a intentar que yo me quede en esa habitación con esos roles para que así no piense, no reflexione y les entregue toda mi energía. Porque mientras estoy en esa habitación ellos pueden absorber mi energía. Pueden hacer o pueden conseguir que yo haga lo que quieren que haga. Te va a dar televisor si durante 8 horas en esa habitación haces lo que yo te digo. Si durante 8 horas en esa habitación haces lo que yo te digo, tranquilo, te doy comida, te doy televisor, te doy agua, te doy gente, te doy todo. Tranquilo, pero 8 horas haces lo que yo te digo. Sí, señor, 8 horas, pam, me pongo. Y cada vez esas 8 horas te sirven para menos televisor, para menos gente, para menos tiempo libre, para menos comida, para menos luz, para menos agua. Ah, pero por lo menos tengo ahora 3 horas de agua.
Ah, pero es verdad que antes tenía 4, pero está la cosa muy difícil, ahora tengo 3, por lo menos tengo 3 y no 2. Por lo menos tengo 2 y no una. Por lo menos tengo 4 horas de luz y no 3 horas de luz. Por lo menos puedo jugar al videojuego 5 horas y no son 3. Y con el tiempo bajando, bajando, bajando. Poco a poco, calentando el agua, para que la rana no se asuste y no salte. Llega un momento, como digo, que me doy cuenta de que el edificio también es una jaula, que el edificio es una celda, que no sirve para nada intentar ir a la habitación otra vez a decirle a esa gente, ¡hey, que hay un pasillo aquí! Que no sirve para nada, que no sirve, que soy yo el que tengo que entender, soy yo el que tengo que entender que yo estaba destinado a esto. Yo, es mi cometido. No me hace ni mejor, ni peor, ni nada. Mi cometido siempre fue vivir. ¿Qué es lo que nos persigue todo el rato? Vivir. Quiero vivir, voluntad de vivir, voluntad de vivir. En la primera habitación solo estoy sobreviviendo hasta que no me doy cuenta de que eso es supervivencia y no vivencia. ¿De qué me sirve? Entonces es la vivencia. Es cuando ya no puedo aguantar, soportar esa supervivencia y punto, cuando ya escapo, salgo de la manera en la que sea. En la segunda celda es lo mismo. Cuando estoy ahí diciendo, pero ¿de qué me sirve estar aquí? ¿De qué me sirve? Solo estoy a caballo entre una cosa y la otra y frustrado y esperando a que la gente me acompañe y no me acompaña y vaya mierda y no vienen y no se dan cuenta que es una estafa y yo intento compartir y ver y no se dan cuenta. Llega un momento que tienes que decir, pero es que esto tampoco es vivir. Esto tampoco es vivir. Al principio parecía muy bonito, digo, joder, me he escapado, me he dado cuenta de que me han tomado el pelo, tal. Pero llega un momento que observas y dices, yo no me engaño a mí mismo. No me engaño, esto es una mierda también. O esto es una mierda peor que la otra. Porque la otra al menos lo tenía fácil. Esto es una gran mierda. Estoy frustrado en la vida. En mi intimidad me doy cuenta y digo, es que no me puedo engañar a mí mismo. Esto es una mierda. Y eso es lo que nos lleva, como digo, a querer escapar de esa segunda celda. Y es entonces cuando analizo cómo me puedo escapar del edificio, cómo salgo del edificio. Empiezo a estudiar los pisos, las alturas, las ventanas, la puerta de abajo, la de arriba, la salida de emergencia, el ascensor, si por el ático, la terraza. Empiezo a estudiar la manera de decir, ¿cómo cojones salgo de aquí? Claro, la primera celda era una puta habitación. En cierta manera había una puerta y solo una puerta, entonces era como atravesar esa puerta y punto. Pero es claro, es que el puto edificio, veo que la puerta de abajo no se abre, lo he intentado, luego la ventana de arriba se abre, pero es que está en la tercera planta y en la tercera planta no puedo saltar hasta abajo. Desde la terraza he pensado en poner una cuerda, pero no encuentro una puta cuerda. O la manguera de incendios que no llega hasta abajo y me puedo matar. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo escapo del edificio? Claro, aquí tengo que tirar, como decía, de ingenio, de gran voluntad, de gran sacrificio. Estoy dispuesto a dejarlo todo atrás y a centrarme todo el puto día en el edificio, a centrarme en cómo yo también escapo del edificio. Claro, si yo me paso todo el puto día intentando que la gente me acompañe, no estoy invirtiendo horas ni sacrificando horas en intentar escapar del edificio, por eso no me da. Pero cuando yo ya he dejado todo atrás de verdad y digo, no, no, es que quiero escapar del edificio también, es cuando empiezo a invertir horas en analizar esta ventana, esta puerta, este ascensor, esta terraza, y entonces ahí empiezo a encontrar nuevas herramientas. Herramientas que siguen siendo herramientas, pero que son distintas a las primeras herramientas. Y entonces lo que sucede aquí es que encuentro que hay una ventana en la primera planta que a través de mi ingenio he conseguido abrir y veo que gracias a la manguera de incendios puedo colgarme y bajar. Y entonces ahí es cuando me miro al espejo y digo, hostia, puedo escapar, pero este salto que a lo mejor se rompe la manguera y no puedo volver a subir, puede ser para siempre. ¿Me atrevo a dar ese salto para siempre? ¿Me atrevo a escapar de un edificio en el que estaba encerrado, sabiendo que a lo mejor nunca más puedo volver? Nunca más puedo volver. Esa es la gran pregunta. Ahí está la libertad real. Más allá del edificio. El edificio también estaba creado, por la gente esta que te controla, también está creado, Los etiqueto como negacionistas, los etiqueto como conspiranoicos, los etiqueto como terraplanistas, los etiqueto como pseudociencia. Y entonces les pongo etiquetas, se quedan en el edificio, intentan luchar contra los que están en la habitación y se entretienen entre ellos. Y todos ellos se entretienen. Entonces se pelean entre ellos, y uno sabe más que otros, y este no sé qué, y que se peleen entre ellos. Que todos son esclavos, que todos me valen. Si es que me van bien, porque así estos, que se etiqueta como negacionista, como pseudociencia, como tal, me va bien, porque así los otros tienen menos ganas de irse. Porque como ve que el que se ha ido, o el que está en el edificio todavía encerrado,
está peor que el que está en la habitación, pues así me vale, porque así les digo, mira, es que no ponerse un pinchazo te lleva a ser como esta persona. ¿Y tú te gustaría ser como esta persona? No, que no, pues ya está, pues entonces, ¿para qué te vas a...? Pues pínchate. Entonces, ¿para qué vas a creer que hay una cosa que los bancos te engañan? Pero si mira cómo está este tío que te lo está contando, pero si está hecho en la mierda, si está jodido, míralo. Si está peor que tú, si está solo y está abandonado y tal, pues ¿para qué vas a irte para allá? ¿Para qué? No tiene sentido, ¿no? Hostia. Entonces, todo eso es la misma jaula, primera y segunda fase. ¿Qué es la tercera fase? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces llega un momento que tú haces ese repaso y dices, si salgo del edificio, probablemente nunca más pueda volver. Nunca más pueda volver. ¿Me vale o no me vale? ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Me lanzo o no me lanzo? Y cuando saltas, te has cargado al personaje. Solo puede saltar aquel que se ha cargado al personaje. Solo aquel. Porque el personaje es ese virus, ese parásito mental que te hace creer que tu vida solo tiene sentido cuando está el personaje. Y el personaje puede ser un negacionista, un antipinchazos o un conspiranoico, o puede ser un padre de familia que está perfectamente colocado en una empresa, o puede ser el empleado de una tienda de ropa que está en el centro de la ciudad, o puede ser lo que tú quieras, ¿vale? Ese es el personaje. Solo cuando te cargas el personaje, solo cuando estás dispuesto a cargarte el personaje, cuando ya no concibes la vida desde ese personaje, puedes saltar del edificio a lo que hay más allá. A lo que hay más allá. Por eso, cuando hablamos en términos espirituales y psicológicos, hay que trascender el ego completamente. Ni ego denso, ni ego espiritual, trascender el ego completamente. O trasciendo el ego completamente, o me cuestiono todo lo que he hecho hasta este momento y me cuestiono cada cosa que me impulsa mi personaje, mi ego a hacer y me lo cuestiono e intento reencaminarlo en una dirección coherente con lo que soy y tal, o lo hago o no salto. Y entonces, amigos, llegados a ese punto de salto, porque es que por lo que yo vengo aprendiendo, entendiendo, es que es el único camino que tiene sentido, y salto. ¿Y cuando salto, qué me encuentro? ¿Qué me encuentro cuando salto? Me encuentro un pueblo. Me encuentro un pueblo. Y en ese pueblo hay comida por todas partes, porque hay supermercados abiertos y vacíos todo el rato, llenos de cosas. No hay nadie prácticamente. No hay gente prácticamente. Pero está lleno de cosas y lleno de opciones. Supermercado, hay agua, guau, puedo dormir en este piso, en este piso. Hay todo. En el pueblo tengo todo. Y me doy cuenta de que había de todo. De que siempre ha habido de todo. De que yo me creía que me tenía que quedar en esa primera puta habitación porque en la nevera, solo en esa nevera iba a haber comida. Me di cuenta que hay comida por todas partes. Hay comida en los supers, hay comida, hay colchones, hay tiendas de colchones y hay 200 colchones y puedo dormir en el que me dé la gana. Hay de todo en ese pueblo. Hay de todo. Hay luz, hay agua, hay lagos, o hay un lago en el centro del pueblo, hay un parque, hay naturaleza, hay aire para respirar, hay de todo en ese puto pueblo. Y digo, me cago en la puta. Me cago en la puta. Lo que me han hecho es estafarme diciéndome, o sea, haciendo un micropueblo en esa puta habitación para que yo no me mueva de ahí, cuando en realidad está todo aquí, hay de todo. Hay de todo. Y entonces es cuando entiendes la abundancia. Dices, coño, pero si es que, guau, puedo correr y puedo pasear y puedo caminar y puedo ir y puedo tal y puedo tal. Y ya te olvidas y dices, bueno, la gente que está en esa habitación que den por culo. O sea, ya es como, bueno, con amor y cariño, pero que por culo un poco. ¿Sabes? Porque tengo de todo aquí. Claro, estaba jodido. El edificio estaba jodido. Estaba jodido porque creía que había que hacer eso, porque claro, pues nada, no sé qué. Está engañado. Cuando llegas al pueblo dices, coño, tengo de todo en el pueblo. Tengo de todo en el pueblo. Tengo de todo en el pueblo. Y entonces puedo hacer mil cosas en el pueblo. Todo aquello que simulaba un televisor, que simulaba un móvil, que simulaba un metaverso, que simulaba... Lo tengo en el pueblo. Si me lo queréis coger, si me lo queréis coger, en el pueblo también hay gente. Pero la mayoría de esa gente vive con la máscara, vive con el personaje. Pero como tú no tienes personaje, tú te puedes adaptar y puedes decir, bueno, mira, pues con esta gente uso este personaje y con esta gente uso este personaje. Siempre soy yo. Siempre soy yo. Pero como mi mente es mía,
Pues yo le digo a mi mente, oye, te vas a comportar así un poquito con timidez aquí, porque aquí si no la gente se va a alterar, tal, timidez. Aquí se requiere, para disfrutar esta situación, se requiere un poquito más de atrevimiento, un poquito más de soltura. Pues mira, aquí te sueltas un poquito más, te atreves un poquito más con esta gente y tal. Entonces en ese pueblo tienes todo. Entonces dices, ¿para qué cojones quería yo volver a la habitación, ni al edificio, ni a pollas? Si es que, bueno, pues el que está en la habitación, en el edificio, él sabrá. Te das cuenta que hay abundancia, tienes todo, tienes todo. Cuando has entendido en tu mente, en la celda de tu mente, que había que dar ese salto, había que atreverse. Ahora ya no te acuerdas de la habitación y el edificio, pero te acuerdas y aquello de, ¡buah! Madre de Dios, si tengo de todo aquí. Tengo de todo aquí. Y en esa fase, ¿qué haces en esa fase? Recuperar el tiempo perdido. Recuperar el tiempo perdido. Recuperar que la niñez, la curiosidad, las ganas, el atrevimiento, la espontaneidad, la imaginación, el talento, la aptitud, todo, recuperar el tiempo perdido. Me he pasado 20, 30, 15, 45, 50 años de mi vida en una puta habitación, en una puta habitación. Y luego me he pasado 5, 7, 8, 10, 15, 2 en un puto pasillo, en un puto pasillo, que era peor incluso que la puta habitación, porque la habitación aún me podía creer que, bueno, que había gente, que era alguien y no sé qué, pero es que en el pasillo, ¿qué era? Me he pasado 40 o 50 o 30 años de mi vida entre una habitación y un pasillo de un edificio, o varios pasillos, subiendo las escaleras, bajando las escaleras, el ascensor, bajando y subiendo. Y entonces me di cuenta y digo, me cago en la puta. Vaya puta estafa, pero si es que en el fondo dependía de mí. No es que haya unos malos que me encierren, bueno, es que esos, bueno, son unos chupópteros que viven esclavizados también, intentando a ver cómo consiguen la manera de que yo me mantenga ahí dentro para ver si siguen creyéndose que su vida tiene sentido. Entonces juegan ese juego, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que todo dependía de mí. Y de que el que tenía valor de verdad o el que tiene valor de verdad sale del edificio. Porque yo he dejado en el pasillo apuntes y cosas y escritos y vídeos en los que pongo, salir por aquí, es más fácil por aquí y tal. Hay algo más allá del edificio, búscalo, date cuenta. La gente que ya pasó, que ya salió del edificio, ha dejado escritos, ha dejado notas. Si estás atento las ves. No era solo para salir de la primera habitación, para salir de la segunda, del pasillo del edificio. Y entonces en esa abundancia del pueblo tú dices, joder, veo de pa' aquí, me puedo bañar, puedo ir al parque, puedo ir al supermercado, puedo ir a esto, puedo ir a lo otro, puedo jugar a tenis. Abundancia, abundancia. Y me doy cuenta de que en el fondo siempre había sido libre. Pasa que me creía lo que me estaban contando, me lo creía. Y yo en ese pueblo estoy ahí. Estoy ahí. Y entonces ahí hago todas las pruebas posibles para darme cuenta de hasta qué punto he vivido en una jaula mental. Hasta qué punto era una estafa todo lo que me estaba viviendo. Lo primero y lo segundo. Lo primero y lo segundo. Y como ya he vivido eso, me hago la siguiente pregunta. ¿Hay algo más que este pueblo? ¿Hay algo más que este pueblo? Claro, porque este pueblo está cojonudo, o sea, aquí tengo comida, tengo agua, o sea, hay reponedores que reponen la comida, puedo comprar, puedo coger comida cuando me dé la gana, puedo hacer lo que me dé la gana. El pueblo, joder, es un pueblo de una gran extensión, ¿no? Puedo hacer lo que me dé la puta gana en este pueblo, joder, está de puta madre, tal, he podido experimentar todo aquello que era como una frustración que tenía en la habitación, en el pasillo, lo puedo experimentar y puedo dejarme llevar y fluir y wow. Pero claro, si había una primera celda y había una segunda, ¿por qué esto no va a ser una tercera celda? ¿Por qué esto no va a ser una tercera celda? ¿Por qué no la abundancia va a ser una tercera celda? Claro, tiene sentido, ¿no? Porque, joder, la primera vez pensé que sí que lo era, luego no me di cuenta de la segunda, pero me di cuenta al final de que sí. Y llega un momento que digo, guau, guau, esto es la hostia, ¿vale? Ya sé que ya está, ya he salido del encierro. Pero igual esto también es un encierro. Igual esto también es una limitación para el vivir. En la primera habitación sobrevivía y me conformaba con sobrevivir. En la segunda apenas me costaba sobrevivir y vivir tampoco vivía. Estaba ahí a caballo. En la tercera ya puedo vivir, puedo experimentar, puedo fluir, puedo ir donde me dé la gana, puedo dejarme llevar. Pero ¿hasta qué punto esto también me limita en el vivir? ¿Qué hay más allá del pueblo? ¿Qué hay más allá del pueblo? ¡Wow!
O sea que, ¿esto qué es? Una matriusca, ¿no? Una matriusca que se abre, que se abre. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Y entonces digo, vale, claro. La primera celda yo escapaba a una habitación. En la segunda bajé por una ventana, pero no solo había la ventana, había el ático. Ahora veo la manera en la que hubiera podido salir por la puerta de abajo, por la ventana del tercero, por la terraza del quinto, del sexto. Ahora veo la forma en la que podría haber salido de muchas maneras. Antes no me daba cuenta, ahora lo veo. Pero claro, ¿cómo salgo de aquí? Pero si aquí no hay ninguna puerta, no hay ninguna pared, no hay ninguna jaula, ninguna celda, no hay una verja tampoco que me encierre en el pueblo. El pueblo parece que, oye, yo voy al final del pueblo, donde parece que termina el pueblo y lo que veo es carreteras, o veo valles, o veo campo, y ya está. O sea, veo un espacio que puedo atravesar si quiero. Si quiero. Pero no hay nada que me limite, como me limitaba en la habitación o en el edificio. Y entonces aquí viene de la tercera a la cuarta celda. Que ya no son celdas, ya son planos, ya son dimensiones, ya son pantallas del videojuego. La primera y la segunda eran celdas, pero ya en la tercera ya no es una celda, es una pantalla del videojuego. Entonces ya te das cuenta y dices, coño, cuando ya he podido disfrutar de esta tercera pantalla del videojuego y ya he vivido esto, me he alimentado, me he hecho de todo, ¿qué hay en esa cuarta dimensión, en ese cuarto plano? En esa cuarta pantalla del videojuego. Entonces, claro, el tema ya no es escapar de un sitio. El tema es a dónde me llevará este camino, a dónde me llevará este recorrido. Entonces ahí dices, joder, ¿y cómo puedo salir del pueblo? ¿Cómo me puedo ir del pueblo? Y entonces, claro, las herramientas del principio que te pudieron servir ya no sirven igual y valoras la opción de que haya otras herramientas y entonces ves una cosa que se llama coche y dices, coño, eso parece que va rápido, eso parece que si le piso me puede llevar lejos. Voy a probar. Me voy una hora para allá, miro a ver si hay algo y si no vuelvo. ¿No? Veo que va y viene, ¿no? Pues cojo y voy y vuelvo. Y voy a ver. Entonces ya cojo el coche, cojo el tren, cojo la bicicleta, cojo el skate, cojo el autobús, cojo un avión. Y busco. Y salgo. Y es cuando me doy cuenta de que hay más pueblos, de que esos pueblos que yo voy encontrando con ese coche que voy utilizando para moverme son más grandes y se llaman ciudad. De hecho, me doy cuenta de que hay incluso montañas, de que hay mar, hay playa y hay mar, y empiezo a darme cuenta de que hasta el pueblo era limitado. Hasta el pueblo me limitaba. Ya no me encerraba nadie, ya estaba en la abundancia, pero es que me doy cuenta de que hay más todavía. Hay un puto país, hay una puta ciudad, hay una playa, hay una montaña. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿Qué estoy? ¿En un puto viaje de drogas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, yo me drogaba en la habitación y cuando me drogaba me daba cuenta de que había más. Yo cuando me tomaba algo en la habitación me daba cuenta de que hacía un viaje y que había más. Y veía esas cosas. Lo que pasa es que cuando se terminaba la droga, llámale televisión, llámale teléfono móvil, llámale ayahuasca, LSD, tabaco, alcohol, llámala como quieras. Pero cuando se terminaba ya no lo veía. Lo veía un rato y luego ya no lo veía. Y me creía que solo lo podía ver a través de todo eso. De la televisión, de la película que me estaban echando, de eso, de lo que me tomaba, tal, tal, tal. Me creía que solo lo podía vivir ahí, en la ilusión, en el metaverso. Pero me estoy dando cuenta de que la experiencia de vivir en sí es mucho más profunda, es mucho más extensa, es mucho más vívida que cualquier cosa que me dieran en esa habitación y en el pasillo consiguiente. Porque me he puesto a moverme sin miedo, porque me doy cuenta de que hay pueblos, ciudades, mar, hay de todo. No es que hubiera abundancia, es que hay más allá de la abundancia. Y me doy cuenta de que ya no es un tema de simplemente mantenerme vivo, es vivir todo el rato, es fluir, es descubrir. Es ser el niño adulto, ser el niño maduro que siempre quise ser, que siempre soñé. ¿Y por qué lo soñé? Porque era lo que tenía sentido. Era lo que tenía sentido. Y cuando ya he visto el país, he visto ciudades, he visto playas, he visto montañas, he visto continentes, cuando ya he visto todo eso, ¿dónde queda la gente que está en la habitación? ¿Dónde está esa gente en la habitación? Porque yo me doy cuenta y digo, pienso, ¿pero para qué? Están ahí, pues merecen estar ahí. Si no se han atrevido a darse cuenta, a pesar de que hay escritos en la habitación y en el pasillo y todo, hay escritos y películas y cosas que no te entretienen, sino que te muestran otra, y no se han dado cuenta, es porque tal vez no merecen darse cuenta.
es porque tal vez no merecen disfrutar de esta abundancia. Tal vez no lo merecen, ¿no? Porque yo al principio, ¿por qué lo hacía? ¿Por mí o por ellos? ¿Lo hacía porque yo tenía miedo a irme solo del edificio o lo hacía porque quería su libertad? Porque ahora cuando lo analizo pienso, pero si es que todavía están en una fase en la que no pueden entender nada. No están capacitados para estar un tiempo en el pasillo. Y es justo que pasen de la primera habitación al pasillo y a salir del edificio. Están capacitados, van a saltar la ventana. Pero si en realidad no valoran nada, no valoran esa libertad, no valoran ese vivir, no lo valoran. Que salgan cuando lo valoren, que salgan cuando se quieran dar cuenta, cuando de verdad haya un momento en el que, oye, hay un atisbo de personalidad, hay un atisbo de lucha, de valor, de propósito, de algo, ¿no? Y entonces ahí ya queda muy, muy lejos todo eso, quedan muy lejos. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? Si había una primera pantalla o jaula y una segunda y una tercera. ¿Habrá una cuarta? Una cuarta de cuarta a quinta. ¿Habrá una quinta en realidad? ¿Habrá una quinta? Y si yo a lo mejor me he movido por un territorio, pero hay más. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo escapo de aquí? ¿Cómo voy a la siguiente pantalla? ¿Cómo hago que mi mente conciba una siguiente pantalla? ¿Cómo hago que mi mente encuentre herramientas, formas, fórmulas desde lo que ya sabe para expandirse e imaginar y crear algo distinto, una herramienta distinta que me lleve a una quinta pantalla? ¿Y si me cojo un cohete, voy para arriba a ver qué pasa? Y voy para arriba a ver qué pasa. Y me salgo o intento salirme de esto, de este planeta, de esta planeta como tú quieras, ¿eh? Como tú quieras. Planeta de esta cosa. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Ahí estamos, amigos. Ahí estamos. Todo este recorrido está aquí. No existe lo exterior. Lo exterior solo es información, solo son datos a los que tú puedes acceder consciente o inconscientemente, experiencias a las que puedes acceder consciente o inconscientemente, para descubrirte. Todo está aquí. Todo lo que os he dicho es una metáfora, es un símil, es una forma de entender esto. Todo está aquí. No hay personaje. No existe el personaje. Es una ilusión el personaje. Es una ilusión que te limita el vivir. Vivir es una ilusión. Míralo como quieras. Pero cuando vives, manejas todo. Manejas todas las realidades, manejas todas las posibilidades. Pero solo vive el que lo merece. Solo vive el que realmente se atreve a vivir, el que realmente busca el vivir, el que realmente no solo intuye el camino, sino el que se lanza a coger una linterna y decir, es oscuro, parece que hará frío, pero voy para allá. El camino está en nosotros. Cuando empiezas a pasar fases, pantallas y todo, te das cuenta de que cada uno crea su propia realidad. Y así como hay unos que crean esa esclavitud, hay otros que se aprovechan de esa esclavitud. ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? Eso no existe. El bien y el mal solo existe hasta que sales del edificio. Cuando sales del edificio ya el bien y el mal no existen. Era otra jaula, era otra programación. Era otra forma de juzgar, de etiquetar una realidad que es neutra, que es objetiva, que está simplemente para que experimentes. Pero tú, por momentos, te la creíste. Espero que este directo os haya sido útil. Espero que os haga reflexionar, espero que te haga reflexionar. Espero que te haga darte cuenta de que el camino está en ti. Espero de que te haga darte cuenta de que hay mucho más de lo que crees. Porque yo incluso lo que puedo decir es que a más apertura, a más escape, a más salida, más y más y más, cada vez más. Y no se termina, más. El que cree que hay límites es porque se está limitando. Cuando no te limitas ves que no hay límites.
Ahí lo dejo. Hasta la próxima. Chao.